Juan, buenos días. Una vez más quiero agradecerte por tu participación en este diálogo. El proyecto LATWOR es financiado por la Comisión de la Unión Europea, perteneciente al programa Erasmus+. Dicho proyecto busca generar capacidades de investigación en las instituciones de educación superior de Latinoamérica y crear conocimiento específico acerca de la economía y el trabajo informal. En este sentido, el proyecto es coordinado por la Universidad de Viña del Mar, de Chile. También nos acompaña la Universidad de San Sebastián y la Universidad de Magallanes. Por Argentina, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Buenos Aires. Por Brasil nos acompaña la Universidad Federal de Paraíba, la Universidad Federal de Campina y la Universidad Estadual de Campina. Por la Unión Europea nos acompaña la Universidad de Alicante, de España, la Universidad de Portugal de Coimbra y la Universidad de Aberdeen de Reino Unido. En este sentido, nos gustaría que primeramente nos describas cuál es tu campo de acción y el rol institucional que ocupás hoy en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. Bueno, es Juan González Útez y secretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Trabajo, como lo dijiste, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. El área de acción dentro del Ministerio mía es, por un lado, la cuestión más física del Ministerio, la administración de los recursos humanos, del personal, la administración de los recursos financieros y económicos, la parte más legal y también lo que se llama gestión de control y estadísticas dentro del área. Eso es en mi área funcional. También coordino de alguna manera en esta instancia el área de empleo del Ministerio, no tanto en términos funcionales, pero sí en esta situación y en este contexto de crisis hemos hecho hincapié en un relanzamiento y cómo acomodar a la nueva realidad, para decirlo de alguna manera, ese área que nosotros como Ministerio desarrollamos. Digo esto para cerrar. Este es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nosotros decidimos agregarle el tema, el nombre de empleo y hacer hincapié especialmente en algo que va a ser una necesidad, y ahora lo charlaremos, entiendo, que es fomentar empleo digno, empleo privado digno en esta provincia. Bien. En este sentido, ¿podrías escribirnos brevemente? Sé que es una caracterización muy amplia, pero ¿cuáles son las condiciones de empleo de la provincia de Santa Fe? Sí, a ver, bueno, hago un contexto rápido. Lo que nosotros creemos es que la pandemia vino de alguna manera a catalizar y acelerar procesos de destrucción de empleo que se venían dando. En el análisis más estadístico, más de datos, uno ve cómo, si bien con oscilaciones, esas oscilaciones dejan, hace ya 4 años, dejan de ser oscilaciones y empieza a ser una caída abrupta después de 2017, empieza una caída que cada vez se va haciendo, como algunos dicen, una pandemia por goteo, y a poco se iba perdiendo empleo en la provincia de Santa Fe, y la pandemia lo que ha hecho de alguna manera es acelerar ese ritmo de destrucción del empleo. La provincia de Santa Fe, lo digo en términos muy genéricos, es cierto, lo dijiste, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible. La provincia de Santa Fe es una provincia que en su extensión tiene diferentes realidades. Tiene un sur este ligado al río Paraná, ligado a un sector mucho más productivo, ligado a los puertos graneros, ligado a una industria bastante fuerte y desarrollada. Tiene un suroeste ligado sobre todo a la cuestión agrícola, en la zona oeste más a lo que es la agroindustria. El centro de la provincia se caracteriza, y el centro oeste se caracteriza por la cuenca lechera, que es la más importante, ¿no? Comparte esa parte Córdoba y Santa Fe de ser la parte más importante de producción lechera, digamos, de la Argentina, y eso deriva también en industria ligada a eso, como por ejemplo de Milcao, como el ejemplo de la mayoría de las empresas lácteas de la Argentina se encuentran en esa zona. Y un norte también fraccionado. En el norte que da un poco al río tiene una realidad, y ahí encontramos ciudades más cercanas, ¿no? Digo, Reconquista, y que tienen alguna pujanza, y un norte alejado del río, donde hay menos heterodoxia, digamos, hay menos diversidad en las fuentes de empleo, y nos da una realidad muy distinta entonces en esas diferentes zonas. Nosotros
no de esa manera, sino la provincia de Santa Fe se encuentra administrativamente dividida en 19 departamentos. Nosotros creamos en marzo el Consejo Provincial del Trabajo, que después, si querés, desarrollamos al definir las zonas sin romper los departamentos, porque, bueno, no sé si lo sabías, pero también esta provincia se organiza bastante en términos de los departamentos. Vimos esta gran diferencia y la dividimos en 9 zonas, que si querés un poquito después nos adentramos en eso, que tienen esa realidad que muy esquemáticamente, y la verdad que si alguien lo está viendo, le pido disculpas por lo esquemático, pero más o menos para hacernos una idea de cómo es el empleo en la provincia de Santa Fe. No, sin dudas, agradezco tu descripción y era meramente para introducirnos y ha sido muy clara en este sentido. Dabas una breve introducción al principio. ¿Cómo ha impactado en este esquema que describías acerca de la provincia de Santa Fe la pandemia, el COVID? ¿Cómo ha afectado directamente en los esquemas productivos, en el esquema de trabajo de la provincia de Santa Fe? ¿Qué se percibe desde el ministerio? Creo que hay una doble cuestión que vamos a separar más claro, o por lo menos para el análisis. Por un lado, hay, que un poco lo decía recién, pero creo que es interesante esto, por un lado hubo un aceleramiento de todo lo que fueron las modificaciones de los procesos productivos, la incorporación de tecnologías, un proceso que sin pausa, pero sin prisa se venía dando en los últimos tiempos, y la pandemia los aceleró, los potenció de una manera que no nos imaginábamos. Para los que planificamos o lo que planificamos a principio de año, no nos imaginamos que se iba a dar. Nosotros imaginábamos un debate para la Santa Fe de los próximos años y nos encontramos que era la Santa Fe de los meses que vinieron. Nada, al que le gusta hacer un poco de planificación siempre se da cuenta que después una discusión sobre si sirven o no sirven los planes, para qué sirven los planes, y es casi como la metáfora de Birri que cita Galeano, ¿para qué sirven los planes? Si lo hago y se me mueve el mundo, lo hago y se me mueve el mundo, bueno, sirven para eso, para ir moviéndonos, para ir caminando, dirían parafraseando esa frase de Birri. Por un lado eso aceleró. Ahí mismo también diferentes realidades. Una cuestión es en el empleo registrado privado, los mecanismos de teletrabajo, sobre todo de teletrabajo, y también algunas modificaciones en los mecanismos productivos. Acá diferencio la parte tecnológica de la parte organizacional de cada empresa, de cada industria, donde hay menos puestos de trabajo, donde por distanciamiento, por proceso de bioseguridad, digamos, por todo lo que son los protocolos de bioseguridad que se aplican obligatoriamente desde el 13 de abril, se ha modificado esa estructura laboral, de ingreso de horarios. La provincia de Santa Fe tiene una cultura en el interior de los horarios cortados y las siestas. Esto se fue rompiendo, no por una cuestión cultural, sino por una imposición de bioseguridad o sanitaria, como prefieran decir. Entonces, ¿cómo nos afectó? Vuelvo a esto. Por un lado, hubo un proceso que aceleró esa transformación, no solamente tecnológica, sino también cultural, que se fue, como lo decía, imponiendo en las administraciones, por un lado el empleo registrado, pero también, y esto hay que tenerlo, en todo lo que es la gig economy o la economía de plataformas, que también generó muchísimos puestos de trabajo no de calidad. Digo, ligado, uno no quiere entrar solamente, ¿no? Pero ligado a una modificación cultural, se da esa modificación de trabajo, y los que estaban en la calle, sobre todo al principio de la pandemia, eran repartidores en bicicleta, considerados de alguna manera por el sistema como emprendedores, y lo que teníamos una relación laboral encubierta sobre la que estamos trabajando. Eso por un lado, todo lo que tiene que ver con las modificaciones culturales y tecnológicas. Pero por otro, ahí, bueno, ahora abrimos y vemos un par de números, pero por otro lado también fuertemente una fuerte caída de pérdida de lo que decíamos al principio de puestos de trabajo. Solo interanual una pérdida de 24.000 puestos de trabajo en la provincia de Santa Fe, según el sistema de CIPA. Estamos hablando de que la provincia de Santa Fe tiene, en términos esquemáticos, alrededor de 570.000 empleos registrados privados. O sea, estamos hablando de un porcentaje grande de empleos que se fueron perdiendo. Digo que el número exacto es, y perdón, esto lo busco así, lo tenemos el dato, un 4,8 respecto de abril de 2019. 5% aproximadamente. Es alrededor de un 5, quería dar el dato exacto, pero lo que constituye, y esto sí es, la caída más fuerte desde que de los últimos 10 años, ¿no?, que tenemos el registro construido. Y esto se nota también en el resto del sistema productivo, más allá de que esto sea un análisis de datos de empleo registrado privado. Entiende que el sector no registrado, digamos, el sector de economía popular, tiene una crisis aún más profunda que esta. Sí, claro. Principalmente, ¿no? Ese se ve.
En cuanto a esto que describías, y un poco metimos la idea de planificación, ¿cuáles son las líneas de acción que tiene el Ministerio en este sentido? Ya sea cuál es la línea de acción que preveían, el plan estratégico en materia de trabajo, empleo, informalidad. ¿Ese plan se ha modificado? ¿Se mantiene? ¿Aparecieron nuevas cosas? ¿Qué me puedes decir de ello? Bueno, yo no quiero dejar de decir esto, decía la planificación, tampoco fue una planificación estratégica, ¿no? Porque uno en términos generales, ¿no? Tenía los primeros 90 días como para tomar decisiones para la gestión que venía y nos pega eso en el medio de cuando empezamos a ver cómo se proyectaba la pandemia. Cuento algo anecdótico, pero para entenderlo. Nosotros lanzamos el 12 de marzo, aquí en Santa Fe, en la Casa de Gobierno, el Consejo Provincial del Trabajo, que tenía esta idea de pensar con el modelo de OIT de forma tripartita la organización de las políticas públicas que nosotros vamos a generar, no solamente el Ministerio de Trabajo, sino también trabajando en producción, de forma tripartita en términos no solamente empresas, sindicatos y estados, sino también Estado nacional, Estado provincial y estados municipales y comunales. Esto lo lanzamos el 12 de marzo y fue una de las últimas actividades que se hicieron. O sea, esa actividad la hicimos con enormes restricciones. El 21 de marzo se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo cual hace que, como lo decía para el empleo, para nosotros también fue un desafío. Entonces, la primera reunión la teníamos programada para él, si no recuerdo, el 17, 18 de marzo, y no la hicimos, porque, bueno, por la pandemia, claramente, porque desató el COVID-19. Entonces, la primera gran reunión fue virtual. Hago un paréntesis, decía de esto, porque es interesante, ¿no? Uno piensa en términos culturales la concepción que se tiene de los sindicatos, sobre todo de los sindicatos, envilecidos en los últimos años por ataques, sobre todo de los medios, y uno ve cómo también fue necesaria una adaptación para poder generar discusiones entre cámaras empresariales y sindicatos y trabajadores organizados de forma virtual. Y no solo discusiones, sino aportes para la construcción de una agenda pública, y eso me parece que fue un desafío que logramos instalar. Hemos tenido no menos de 12 o 13 reuniones en estos meses, algunas por área, otras por zona, por área gremial, digamos, ¿no? Otras por zona, y lo que te permite a veces es que se discuta como estamos hoy, ¿no? Vos creo que estás en Rosario, yo en Santa Fe, podemos reunirnos, bueno, poder juntar a la industria de la madera de Vera con la de Cañada de Gómez, en un mismo día con patronales, digamos, de cámaras empresariales de la madera, trabajadores, digo, el caso de la madera porque es uno de los últimos ahora, pero también juntar, que fue la primera reunión que hicimos. Logramos sindicatos de toda la provincia, cámaras empresariales de toda la provincia. Hago este paréntesis porque es la planificación. Entonces uno pensaba que ese Consejo Provincial de Trabajo poder construir una realidad provincial para tener políticas públicas que realmente se adapten, no a estar sentado como estamos en este momento en un escritorio y pensar desde acá cuál es la solución para Vera, Calchaquí o San Justo o Gato Colorado, y también para Villa Constitución y para Rufino, digo, para hacer el mapa completo de la provincia. Y pensábamos que eso era de otra manera y lo tuvimos que encontrarnos. ¿Cuál era el diagnóstico que nosotros teníamos y que no esté equivocado? No, el diagnóstico era este que hablábamos antes, de una pérdida, de una doble sensación, una pérdida fuerte de empleo en los últimos años, coincidentemente sea en el marco y en el contexto posterior a las elecciones legislativas de 2017, donde ese enchufe, digamos, de dinámico que se había hecho en la economía en el anterior gobierno durante ese año había generado un crecimiento, la cantidad de empleo, pero donde eso fue destruyendo. El proceso de endeudamiento de alguna manera tapaba el proceso de destrucción de puestos de trabajo, y si uno mira la línea de los años, ve cómo el empleo registrado fue cayendo, salvo ese rebote que se hizo en base a un endeudamiento que hoy nos complica todavía en la Argentina, que hoy más que en otros momentos nos complica en la Argentina. Si a eso lo cruzamos con la pandemia que hablábamos, y ahora pasó lo siguiente, uno ve que los sectores más golpeados son, sin lugar a dudas, son la construcción. En esto hago un paréntesis también más. En 10, 15 días vamos a tener datos de mayo, probablemente ahí haya un pequeño rebote que tiene que ver con la habilitación en la provincia de Santa Fe de la construcción, que es grande, en el sector privado es uno de los sectores que mayor demanda mano de obra.
nos lo tapizamos al principio. Nosotros tuvimos desde el 21 de marzo aislamiento social preventivo y obligatorio durante todo abril. Sobre fines de abril y principio de mayo empezaron a abrirse otras no tan esenciales, y entre ellas está la construcción, lo cual creo que va a atenuar la caída del empleo registrado privado que se dio en abril, pero no sabemos todavía cuánto. La gastronomía, la hotelería, el turismo. Al principio, pido disculpa, al principio cuando nombré, hay un sector de la provincia de Santa Fe ligado al departamento de San Javier, Garay, que tiene un turismo local, más interno, a mi juicio poco explotado, porque es una zona hermosa del país, que claro, en este contexto no tiene ninguna chance de desarrollarse. Entonces, nosotros habíamos pensado cómo explotar, cómo mejorar esos términos, y pensamos en generar políticas que de alguna manera puedan potenciar las economías regionales dentro de la provincia de Santa Fe, ¿no? También porque el concepto de economía regional nacionalizado lo entendemos, pero la provincia de Santa Fe, como decía al principio, también tiene una gran variedad. Creo que la pandemia nos cruzó no solamente en la planificación, sino también en la acción cotidiana. Nosotros pusimos una prioridad que dejó de ser, o mejor dicho, que puso sobre la mesa el cuidado de la vida. Salvar vidas fue el eje de nuestra acción y a partir de ahí el resto se ordenaba. Quiero dar un dato en este sentido. Yo te decía, el 13 de abril, a través de una resolución, que es la resolución 41, nosotros hicimos obligatorio, fuimos pioneros en el país de hacer obligatorio la obligatoriedad, de los protocolos de bioseguridad en materia de COVID-19 para todas las empresas e industrias en ese entonces exceptuadas, y a todas las que se fueron exceptuando hasta el día de hoy, donde el lunes pudimos habilitar los institutos de capacitación no formal, de formación privada sobre todo, de capacitación no formal, dando un paso más en la reconstrucción de la nueva normalidad. Pero te decía, quiero dar un dato de esto. Nosotros hicimos en el trimestre, desde el 13 de abril, que generamos obligatoriedad, hasta junio, ese trimestre de abril, mayo, junio y un pedacito de julio, que si querés ya llevamos, nosotros hicimos 6.000 inspecciones, algunas junto a municipios y comunas, otras del propio ministerio, 6.000 inspecciones de salud y seguridad, un poco más de 6.000, lo miraba ayer, un poco, creo que estábamos en 6.200 y pico, ahora tengo que buscar el dato exacto. Para que vos tomes referencia a eso, el acuerdo que el Ministerio de Trabajo hace con la Superintendencia de Riesgo del Seguro habla de 1.500 inspecciones en un trimestre. Tomemos ese dato. Se hicieron la misma cantidad de inspecciones en este trimestre que las acordadas con el Superintendencia de Riesgo del Trabajo para todo 2019. Quiero decir algo más. El Ministerio de Trabajo no llegó a cumplir el objetivo de las 6.000 en 2019, situaciones, el cambio de gobierno, bueno, algunas situaciones que lo justifican de alguna manera, pero para que se vean, no hicimos más inspecciones en este trimestre que en todo 2019. Inspecciones, de seguridad e higiene. Generamos un sistema. Entonces, vos me decís, ¿qué líneas de acción contemplaba? O me preguntabas cuál era la línea de acción que contemplábamos. En este corto plazo fue eso. La verdad que lo primero que pensamos fue hay que salvar vidas y hay que cuidar la salud de los trabajadores. Si uno se fija cómo fue la realidad de los grandes centros urbanos, incluso en alguna nota de medios nacionales uno veía como, ¿qué ha pasado con Rosario? Es uno de los aglomerados urbanos más grandes y que sin embargo el nivel de contagios era bajo. Y yo creo que tuvo una gran responsabilidad de la sociedad civil, eso es una gran responsabilidad de la sociedad, de los rosarinos y las rosarinas, por un lado, y por otro también un control efectivo y un Estado presente en cada una de las actividades que se iban abriendo, como bueno, este fin de semana lo vimos con la situación del Día del Amigo y los vales, ¿no? Este fin de semana que pasó y el fin de semana ahora que viene, que también es necesario ir un Estado presente, con las municipalidades de las ciudades más grandes sobre todo, y el Estado provincial. Pero esto no quita de que uno siga pensando un ojo en el presente y otro ojo en proyectarlo un poco más allá, y pensar en materia de capacitaciones, de formación, de actualización para el mundo laboral. Eso, los términos son muchos, pero más o menos referimos a lo mismo, y nos encontrábamos que esto estaba en la planificación de febrero, cuando lo armamos, los decretos, el sistema legal, digamos, de este ministerio, no tenía contempladas las capacitaciones online. Tenía pensada capacitación en términos físicos nomás, ¿no? Algo que hago cargo como el lugar que no le toca, el anterior gobierno, que era otro partido, pero bueno, no tenía pensado en 2019, no tenía contemplado el sistema, había hecho algunas capacitaciones con convenio, pero no estaba pensado, no estaba reglamentado y regulado. Entonces, esto que nosotros pensamos, bueno, hay que empezar a trabajarlo,
la pandemia, te decía, nos cruzó, y vamos a estar ahora, a principio del mes siguiente, lanzando muchísimas capacitaciones con sindicatos, capacitaciones online. No todas las formaciones laborales se pueden dar de forma virtual, eso está claro, pero sí hay muchísimas cuestiones que se pueden dar en forma virtual. A lo largo de esta pandemia también realizamos varias charlas con empresas, primero, con sindicatos después, y abiertas a la comunidad, sobre diferentes situaciones que se dan en la pandemia, no solamente sobre teletrabajo, sobre violencia de género, el abordaje de la violencia de género con perspectiva de género, sobre los nuevos derechos de los trabajadores y las trabajadoras, esto ligado a la gig economy, como decía antes, diferentes charlas virtuales en el buen sentido de la palabra, digo, ¿no? A distancia. Entonces, ¿qué es lo que pensamos de acá en más? Primero, que la primera situación casi de diagnóstico es que este rebote de una economía que se encuentra destruyendo empleo de trabajo, en algún momento va a ser necesario que se generen políticas para que se vuelva a generar empleo registrado privado en la Argentina y en la provincia de Santa Fe. La urgencia de la pandemia hizo que la urgencia sea la comida, ¿no? Que en términos de desarrollo social sea lo fundamental. Creo que el siguiente paso es que la producción es el de la producción y el trabajo. Es el de pensar y empezar a plantear cómo hacemos una sociedad que evoluciona, una sociedad que agrega tecnología, que esa tecnología expulsa mano de obra o crea nuevos puestos de trabajo y destruye viejos puestos de trabajo. Cómo hacer para generar una adaptación de esa sociedad, para que ninguno quede en el camino y para que todos y todas puedan tener un empleo digno. En ese sentido, la formación es fundamental, la inclusión de programas como el programa de inclusión laboral del PIN nacional, de generar políticas para el primer trabajo, para el primer empleo, sin olvidar una perspectiva de género, no solamente el primer trabajo para jóvenes que no han tenido nunca un trabajo registrado privado, sino también para pensar en las jóvenes, que dentro de los segmentos poblacionales, lo veíamos antes, se ha profundizado con la pandemia, las mujeres jóvenes y las mujeres cercanas a la edad de jubilación son los sectores donde más conflicto hay laborales. Siempre, los jóvenes, siempre, históricamente, digo, los jóvenes y las mujeres, el promedio de su ocupación está un poquito por encima del resto, en este caso esa brecha se agigantó. Entonces creo que estamos pensando políticas públicas activas para poder dar una respuesta a esa realidad que vemos. Hice un pantallazo de algunas cosas, pero creo que eso. ¿Qué nos queda? Perdón, que no lo hemos dicho. Nos queda también hacer un trabajo fuerte con las nuevas informalidades. No solamente, no es el métier del Ministerio de Trabajo la economía popular. Es una cuestión que creo que es un debate de esto que se viene, cómo encarar las nuevas informalidades, sobre todo, no la economía popular en tanto organización popular que genera trabajo, sino la economía popular que se encuentra en la desorganización y que en esa desorganización es abusada en términos de derechos laborales por empresas mayormente internacionales, mayormente transnacionales, mayormente empresas que no tienen ni siquiera domicilio en las ciudades donde están los pibes y las pibas, sobre todo son pibes y pibas que acceden a ese primer trabajo como una forma de una dinámica de tener algún laburo y fundamental. Entonces, en esas 3, 4 áreas, creo que nosotros tenemos el empoderamiento de las mujeres, la posibilidad de que ese empoderamiento genere nuevos puestos de trabajo, mejores puestos de trabajo, la organización de la parte de economía popular que genera trabajo, las nuevas vulneraciones de derechos y los nuevos derechos y obligaciones que surgieron en los trabajadores, las políticas del primer empleo para jóvenes, para las y los jóvenes. Y por otro lado, que esto creo que lo que más va a ser difícil es la adaptación y pensar cómo lograr una capacitación, una formación que es una formación en habilidades, ¿no? Esto es un cambio de paradigma que se viene dando en el mundo y que la pandemia aceleró, que ya no es tan, o sea, es tan importante formar en la habilidad básica, saber cómo funciona un entorno, como en la formación de habilidades para que después cada uno y cada una pueda tener una mayor capacidad de siempre autogenerarse, adaptarse. El término es malo, digamos, ¿no? Pero digo, la adaptación suena un término horrible porque parece que es una lucha individual y en realidad es una cuestión colectiva, pero lo que sí, que nosotros necesitamos que el Estado esté pensando qué habilidades son las que se necesitan para el futuro y cómo transformamos esa concepción cultural del trabajo en términos de un paradigma que la nueva normalidad, como se le dice, ya no contempla. Eso es un pantallazo, creo, de la mayoría de las cosas que estamos pensando. Bien, te agradezco la descripción, se ha comprendido muy bien. Como para ir cerrando y no quitándote más tu tiempo y agradeciéndote nuevamente por tu participación, me gustaría una breve reflexión sobre
esta vinculación Estado y la academia, ¿cómo ves en esta relación en pos de resolver problemas comunes, ¿no? Yo creo que la relación entre la academia, decís, entre el Estado y la academia, y yo voy a dar una cuestión, ¿no? Un pedazo grande de la academia tiene que ser, es parte del Estado, ¿no? La investigación es parte del Estado, porque si no, resignamos la tecnología a pensar, como en otros países, y por suerte la Argentina no tiene, que la investigación es de las empresas. Y entonces, ¿quién prioriza la agenda? ¿Quién pone la agenda de la investigación, del desarrollo del I+D? Y lo ponen las empresas en términos de generación económica, y nosotros tenemos que pensar en un CONICET más fuerte, tenemos que pensar en polos tecnológicos con una parte pública para que empresas tecnológicas también están, y una academia que piense la sociedad no solamente en términos de redituabilidad económica, sino también en términos de interés social. Y en ese sentido, donde uno puede decir cuál es la relación entre el Estado, y la investigación como parte de una política pública del Estado. Esto, en términos más macro, que lo quiero aclarar, porque si no parece que uno hablara del Estado y la investigación, o la academia, además, como si fueran dos cosas a veces hasta antagónicas, y la verdad que no. En países como el nuestro no existe investigación si no hay un Estado que apueste por la investigación. Si lo mandan a lavar los platos a los investigadores, después nos enorgullecemos en la noticia de un investigador que pudo llegar, y ese que pudo llegar es noticia mundial porque es un gran investigador, y dejamos en el camino a muchísimos pibes y pibas que quieren también poder desarrollar. Y cuál es ahora sí, en términos más, si querés, de nosotros, cuál es la relación que creo que nosotros como Estado, más, si querés, como ministerio, como parte del Estado debemos tener con la academia. Y yo creo que siempre también, como te decía recién, tenemos que pensar todo el tiempo junto, no solamente a las universidades. En el caso de la provincia de Santa Fe, hay un mapa de muchas universidades públicas y privadas que trabajan sobre la situación laboral, trabajan sobre el trabajo, ya no piensan sobre el trabajo, y ese trabajo es rescatable. Nosotros en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tenemos unos miembros del Observatorio Laboral, que es una fuente de insumos, digamos, de datos para la investigación, que nosotros pensábamos relanzarlo, la pandemia nos lo estiró un poco, tenemos ciertas observaciones críticas, no quiero adelantar esto porque es una discusión que estamos teniendo para relanzar el Observatorio Laboral. Hoy en realidad el Observatorio Laboral es un observatorio fiscal, digamos, no quiero entrar en esto porque es algo medio difícil de explicar, pero solo figura un pedazo del universo de las empresas que están en la provincia de Santa Fe y no todas. Entonces eso te da una buena tendencia estadística, pero en términos absolutos tiene algunos déficits. Lo digo para otro día, si querés, hablamos largo y tendido sobre esto, pero bueno. Y nosotros siempre pensamos al Estado apoyándose en la investigación, en la academia, porque de otra manera es difícil en la cotidianidad, en el día a día, que es el que nos toca a los que somos funcionarios, o que tenemos esta función, poder proyectarnos y pensar más allá, y en eso me parece que la investigación es fundamental. Nosotros estamos en estos días lanzando o armando, esperamos la semana que viene tenerlo, una serie de estudio, digamos, un estudio quanti-quali, en ese sentido que llamamos el ecosistema laboral santafesino en el mundo post-pandemia, o sea, empezar a pensar encuentros para pensar qué es lo que viene. Nadie tiene la bola de cristal, pero sí el conocimiento y la investigación nos pueden permitir tener un mejor diagnóstico de qué es lo que nos va a pasar como provincia de Santa Fe, como Argentina, el día después de mañana, digamos, ¿no? El día que... Esto es una discusión de la post-pandemia. Ya lo que pasa es que la pandemia cambió el mundo. No sé si hay una post-pandemia, sino que hay una nueva normalidad, si le quiero poner. Bueno, ¿cuál es el destino? Y en esos encuentros, pensado en términos de encuentros privados para poder desarrollar y pensar, obviamente que las universidades son un actor central. No solamente las universidades y los analistas económicos, sociales y laborales de la provincia de Santa Fe, sino también analistas que quizás con un rol más nacional o analistas incluso de la Organización Internacional del Trabajo puedan dar su reflexión y construir un mejor diagnóstico. Nos equivocamos si pensamos, cierro con lo del primero, nos equivocamos si pensamos que el Estado puede resolver los problemas de la sociedad sin recurrir a la academia, a la investigación, a la profundización de los temas. Y también, por otro lado, nos equivocamos si la investigación y la profundización de los temas, sin un vínculo real con el Estado, va a lograr soluciones y transformaciones sociales que son las que necesitamos. Bueno, Juan, quiero agradecerte por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo, no te quito más el tiempo y bueno, ojalá que en futuras conversaciones podamos seguir manteniendo un diálogo. Perfecto, a disposición para lo que necesiten. Gracias, buenos días.